Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este humilde canal, una vez más, Católicos a Capela. Cada semanita un vídeo nuevo aquí. Y hoy vamos a hablar de un gigante, pero gigante, no de tamaño. Hoy vamos a hablar de San Francisco de Asís, prácticamente nadie, ¿no? Y comenzamos como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos. Hoy, el pobre que desafió a un imperio. Comenzamos. La historia suele ser escrita por los vencedores, por los generales que conquistan tierra y los reyes que acumulan oro. Eso suele ser la historia. Pero hace 800 años un hombre decidió que la verdadera victoria consistía en perderlo todo. No era un asceta. Asceta era siglo IV. Los padres del desierto, que tenéis un vídeo aquí en el canal también de los padres del desierto. No lo perdáis, porque son la leche. Una asceta son gente que vive con lo mínimo. Son como los monjes. No era un asceta nacido de la miseria, sino un joven que personificaba el éxito del nuevo mundo medieval. Su nombre era Giovanni di Pietro di Bernardone, pero el mundo lo recordaría como Francisco. Estamos en el año 1182 en Asís, Italia, una joya de piedra situada en el corazón de Umbría. Para entender a Francisco debemos entender que no nació en un mundo estático. El feudalismo, ese sistema de señores y siervos que había dominado Europa por siglos, estaba agrietando, estaba naciendo una nueva clase. ¿Cuál? La burguesía. El padre de Francisco, Pietro di Bernardone, era el ejemplo perfecto de este cambio. Era un mercader de telas ricas. Un hombre que viajaba a Francia para traer sedas y terciopelo, que luego vendería a la nobleza local. El joven Francisco creció en ese entorno de opulencia. Él era el rey de la juventud en Asís. Gastaba el dinero de su padre en banquete. Vestía las telas más finas y soñaba con lo único que el dinero no podía comprar. En aquella época, un título de nobleza. Eso es lo que él soñaba, lo que quería. Luego Dios le cambió el camino. Su camino hacia la gloria no era la oración, sino la caballería. Porque hay mucha gente que se confunde con San Francisco de Asís. La gente cree que San Francisco es sí, un pobrecito monje. No, no, no. Él estuvo en las cruzadas. Acuérdense que los caballeros templarios eran monjes y luchaban en lo que es Israel para que la gente que iba de Europa hacia allá en peregrinación pudieran llegar. Comenzamos, 1202. Estalla la guerra entre Asís y la vecina ciudad de Perusa. Francisco, montado en un caballo costoso, luciendo una armadura reluciente, parte hacia la batalla con un entusiasmo de quien cree que la guerra es un romance, pero la realidad fue distinta. Así fue derrotado. Francisco no murió, pero fue capturado. Pasó un año en una prisión oscura y húmeda en Perusa. Allí, entre gritos de los heridos y el frío de la piedra, el brillo de su armadura empezó a oxidarse y con él su visión del mundo. Te voy a hablar del contexto, el contexto social de esa época. Para darte una definición simple sería una iglesia de oro y un pueblo de barro. Para comprender por qué Francisco fue una amenaza,
y al mismo tiempo la salvación de la Iglesia. Debemos mirar hacia Roma. A principios del siglo XIII, la Iglesia Católica no era solo una institución espiritual, era la potencia política más grande de Europa. El Papa Inocencio III ocupaba el trono de San Pedro. Era un hombre brillante, un jurista que llevó el poder de la Santa Sede a su tope más alto, su cenit. Sin embargo, esta iglesia estaba sufriendo una crisis de identidad. Los obispos vivían como príncipes rodeados de ejército y de riqueza que contrastaban brutalmente con el mensaje de los evangelios. Sí, nos hemos equivocado muchas veces en la Iglesia Católica, pero la gente se olvida de una cosa, que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y Él es el que la gobierna, a pesar de que nosotros estemos allí, que somos pecadores. En los márgenes de la sociedad empezaron a surgir movimientos que denunciaban esta opulencia. Grupos como los cátaros en el sur de Francia o los valdenses en Italia decían que la iglesia era corrupta, que debía volver a la pobreza. Muchos de estos grupos fueron declarados herejes y perseguidos con sangre. El mundo estaba dividido, por un lado una estructura eclesiástica rígida y millonaria, por otro una masa de pobres que se sentían abandonados por Dios. Fijaros la tristeza. Entre ambos, el dinero del comercio empezaba a crear una brecha de avaricia nunca antes vista. El pecado del siglo XIII no era la lujuria, sino la usura y la codicia. En este escenario, Francisco de Asís aparece como una tercera vía, una reforma que no venía desde el odio a la institución, sino desde el amor radical por la pobreza de Cristo. San Francisco es un gigante. Vamos con la conversión de San Francisco y el despojo total. Él hizo votos de pobreza. Cuando Francisco regresó de la prisión de Perusa, ya no buscaba las fiestas, se le veía vagando por los campos. En momentos clave ocurre en la pequeña iglesia de San Damián, una estructura medio derruida a las afueras de Asís. Francisco se arrodilla ante un crucifijo de estilo bizantino y, según la tradición, escucha la voz: Francisco, repara mi casa, que se cae en ruinas. Según la historia, es la voz de Jesús que le dijo: Francisco, repara mi casa, que se cae en ruinas. Él pensaba que es la iglesia, esa iglesia chiquitita, pero no. Al principio, Francisco toma el mensaje de forma literal y comienza a cargar piedras y a reconstruir los muros. Para financiar la obra, vende telas del almacén de su padre. Aquí ocurre el divorcio definitivo con su pasado. Su padre, Pedro, enfurecido por lo que considera una locura y un robo, lo lleva a juicio ante el obispo de Asís. Imagina la escena. La plaza está llena de gente. El mercader rico exige que su hijo le devuelva hasta el último céntimo. Francisco en un acto que dejó al pueblo en silencio, se quitó todas sus vestiduras y se quedó desnudo ante toda la multitud y entrega la ropa a su padre, diciéndole: hasta ahora te he llamado Padre en la tierra. De aquí en adelante diré: Padre nuestro que estás en los cielos. El obispo, conmovido, lo cubre con su propia capa. En ese momento, Francisco dejó de ser un ciudadano de Asís para convertirse en un hombre de Dios. A mí estas vidas de esta gente me emocionan muchísimo y me dan muchas ganas de seguir aprendiendo. Francisco no quería fundar una orden, él quería vivir, pero su ejemplo fue tan magnético que pronto otros jóvenes de Asís empezaron a unirse a él. El primero fue Bernardo de Quintavalle, un hombre rico que, al ver la alegría de Francisco en su pobreza, vendió todo lo que tenía para dárselo a los pobres. ¿Os acordáis del pasaje bíblico que le preguntan a Jesús: Señor, ¿y qué tengo que hacer para la vida eterna? Dice: tú has seguido los 10 mandamientos de Moisés. Sí, Señor, desde niño. Eso lo he hecho desde niño. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Vende todo y sígueme. Véndelo todo y sígueme. Francisco escribía una regla simple:
seguir el Evangelio. Sin embargo, esto era peligroso. La iglesia tenía a los grupos que predicaban la pobreza sin supervisión. En 1209, Francisco y sus primeros 11 compañeros, 11 apóstoles, viajaron a Roma para pedirle la aprobación al Papa Inocencio III. La leyenda cuenta que el Papa tuvo un sueño la noche anterior, vio la Basílica de San Juan de Letrán, la madre de todas las iglesias, es decir, esa es la primera iglesia católica. La primera iglesia católica es San Juan de Letrán. Eso era un palacio del emperador que lo regaló a la iglesia católica cuando él se convirtió. Santa María la Mayor, San Pablo Extramuro, era de ese señor, del emperador. San Juan de Letrán, la madre de todas las iglesias, tambaleándose a punto de caer, y un hombre pequeño y andrajoso sosteniéndola sobre sus hombros. Al ver Francisco, al día siguiente reconoció al hombre de su sueño. Inocencio III, en un acto de genio político y espiritual, aprobó verbalmente la orden de los hermanos menores, que es como se llaman. No los llamó monjes, ojo, que vivían encerrados, porque los monjes viven encerrados. Las monjas son de clausura. Las que vemos por las calles no son monjas, son religiosas. No los llamó monjes que vivían encerrados, sino frailes, hermanos que vivían en el mundo, frailes. Comencemos con la revolución ecológica y el hermano sol. Y tú me vas a decir, ¿cómo que hermano sol? Espérate. Lo que hace Francisco sea tan relevante hoy, 8 siglos después, en su relación con la creación, en una época donde la naturaleza era vista a menudo como algo peligroso y simplemente como un recurso para explotar, Francisco introdujo una visión de fraternidad cósmica. Él no amaba a los animales. De una forma sentimental moderna, él reconocía en ellos la firma del Creador. Llamaba hermano, al hermano lobo, a la hermana tórtola, y escribió el famoso Cántico de las Criaturas, la primera gran obra literaria en lengua italiana vulgar, en el latín. En ella agradece a Dios por el hermano sol, la hermana luna, el hermano fuego y la hermana madre tierra. Por eso hoy en día se dice madre tierra y la gente no sabe de qué viene eso. Esta visión fue revolucionaria. Al llamar los hermanos a los elementos, Francisco estaba diciendo que el hombre no es el dueño absoluto de la creación, sino un miembro más de la familia universal. Su teología era una teología de la interconexión. Todo está conectado. Y ahora vamos con una cosa que nadie sabe. Es que a mí me sorprende porque todo el mundo cree que San Francisco fue una hermanita de la caridad. San Francisco luchó contra el Islam. En 1219, en plena Quinta Cruzada, Francisco hizo algo que nadie esperaba. Mientras los ejércitos cristianos y musulmanes se masacraban en Damieta, en Egipto, Francisco decidió cruzar las líneas enemigas. No llevaba armas, solo una cruz y un hábito. Fue capturado y llevado ante el sultán Al-Kamil. Realmente no es que fue capturado, no es que evidentemente fue capturado, pero lo que pasó previamente no fue así. Él no sabía decir nada en árabe, nada más sabía decir sultán. Entonces saltó la frontera donde estaban los dos luchando y decía sultán, 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 hasta que lo agarraron. Le metieron una paliza y lo llevaron al sultán. En lugar de insultar la fe del sultán, Francisco habló desde la paz. El sultán, impresionado por la humildad y la valentía del italiano, no lo ejecutó, al contrario, lo escuchó durante días. Aunque no hubo una conversión masiva, este encuentro es hoy considerado el primer gran hito del diálogo interreligioso. Mientras la iglesia oficial predicaba la cruzada, madre mía, perdonadme, Francisco predicaba el encuentro. Pero ahí no queda la cosa. Francisco, porque la gente cree que son hermanitas de la caridad, San Francisco le dice, vamos a ver cuál es Dios verdadero. ¿Y cómo hacemos? Dice el sultán. Y él dice, hagamos un camino de llamas
El que lo camine y salga limpio por el otro lado, ese es el Dios verdadero. Y el sultán, que no era tonto, le dice, ok, empieza tú primero. Y San Francisco caminó sobre las brasas. Caminó sobre las brasas. Pasó al otro lado y no pasó nada. No estaba quemado. Y entonces le dice, vamos a terminar aquí. No voy a pasar yo, lo terminamos aquí. Bueno, de aquí en adelante, tú y todos tus hermanos que lleven ese hábito podrán estar aquí, en lo que es Israel, Jerusalén, etc. Por eso todo lo que está en Jerusalén está custodiado por los franciscanos, a día de hoy todavía. La gente todavía eso no lo sabía tampoco. Hablemos de Clara de Asís, el espejo femenino, porque ahí no quedó. No se puede hablar de Francisco sin hablar de Clara. Inspirada por las palabras de Francisco, esta joven de la nobleza huyó de su casa en la noche de Ramos de 1212. Francisco le cortó el pelo y la vistió con un sayal tosco, que a día de hoy todavía la ropa de San Francisco está en la Iglesia Católica. Clara fundó las damas pobres, hoy conocidas como las clarisas. Ella fue la mujer que defendió con más fuerza el privilegio de la pobreza absoluta, incluso cuando los papas posteriores intentaron imponerles propiedades para su seguridad. Clara fue el apoyo místico y emocional que Francisco, demostrando que su revolución no era solo para hombres, sino para un cambio de paradigma humano. Fijaros la barbaridad. Por si no lo sabéis, San Francisco tenía los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Las manos le sangraban, el costado le sangraba, los pies le sangraban, los estigmas. Eso tampoco lo sabe la gente, que yo creo que no saben quién es San Francisco, la verdad, un guerrero. Al final de su vida, Francisco sufrió enormemente. Estaba casi ciego por una enfermedad contraída en el Oriente y su propio movimiento se le había vuelto tan grande que empezaba a institucionalizarse, perdiendo algo de la frescura original. Se retiró al monte Albernia. Allí en 1224 ocurrió lo inexplicable. Tras un ayuno prolongado y una oración intensa, Francisco recibió los estigmas, es decir, las heridas de la crucifixión de Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado. Fue el primer caso documentado en la historia de la Iglesia. Estas heridas no eran para él una medalla de orgullo, sino la culminación de su deseo de ser uno con el sufrimiento de los pobres y de Cristo. Murió el 3 de octubre de 1226 en la Porciúncula, la pequeña iglesia que él mismo había restaurado. Pidió que lo colocaran desnudo sobre la tierra para morir en brazos de la hermana muerte. Tenía solo 44 años de edad. ¿Por qué Francisco era tan importante para la iglesia? Porque la salvó de sí misma. Sin Francisco, la iglesia probablemente se habría convertido en una estructura política vacía, desconectada del pueblo y destruida por las revueltas de las herejías. Francisco demostró que se podía ser radicalmente fiel al Evangelio sin romper con la comunidad. Políticos, filósofos y santos han hablado de él a través de los siglos. Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia, le dedicó versos. También Chesterton escribió que Francisco fue el hombre que caminó con la cabeza hacia abajo para ver el mundo con la gratitud de quien sabe que solo es un regalo. Incluso en el siglo XXI su nombre resuena. Cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que fue el Papa Francisco, en 2013, eligió el nombre de Francisco, algo que ningún Papa había hecho antes. Lo hizo con una misión clara: recordarle a la Iglesia que debe ser pobre para los pobres.
San Francisco de Asís no fue un hombre de cuentos de hadas, que es lo que yo pienso que la gente cree hoy. Fue un hombre que sufrió, que tuvo dudas, que desafió a su padre y a su clase social y a los poderosos de su tiempo. Su importancia radica en una idea simple pero devastadora, que la paz es posible si renunciamos a la necesidad de poseer. Hoy, en un mundo obsesionado con el consumo, con el éxito individual y con la explotación de los recursos, el mensaje de San Francisco de Asís suena más fuerte que nunca. No se trata de volver al siglo XIII, por supuesto que no, sino de recuperar esa mirada de hermano hacia otro, hacia el animal, hacia el árbol, hacia aquel que no tiene nada. San Francisco nos enseñó que no necesitamos mucho para ser felices. De hecho, nos enseñó que mientras menos tenemos, más espacio hay en nuestro corazón para el universo entero. Como él solía decir, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Su vida fue su mejor sermón. Es una locura. Este señor es una locura. Lo dejamos aquí, mis hermanitos. Ese Francisco, ese hermanito de la caridad, que la gente piensa que es un hippie, como Jesús hippie. No, eso fue un guerrero, compadre. Fue un guerrero de su tiempo. Dios no elija cobarde, Dios elija valiente. Siendo rico de la alta sociedad, dice, mira, yo me pongo aquí un rejo viejo de esto y voy caminando descalzo a Roma para hablar con el Papa. Yo es que no me cansaré de decirlo, son gigantes, gigantes. No podemos saber la importancia que fue si no tenemos el contexto social de la época. Por eso es súper importante y trato de tener el contexto social de la época. La iglesia de oro, los obispos como si fueran reyes y el pueblo en el barro. Por eso San Francisco es tan importante. Beso grande, protejan su fe, que la fe no se regala, no se compra en ningún lado, es un don de Dios. Y viva Cristo Rey, y viva Santa María Siempre Virgen, y viva San Francisco de Asís, y el Papa Francisco, que lo quiero mucho. Chao, cuídense mucho.